Voy a leer una vez más los versículos para los que escuchen el audio grabado. Es Filipenses 3, versículos del 12 al 17. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí. Hermanos, sed imitadores de mí, como y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Déjenme, abro aquí mis notas. Ajá. Muy bien, pues estos son los pasajes que nos traen esta mañana. Es una referencia, Pablo aquí hace una referencia a una carrera como si se tratara de un camino que el cristiano tiene que seguir, como si fuera un corredor que se dirige hacia una meta. Estos versículos nos hablan de la vida cristiana y del gozo que el cristiano tiene cuando persigue una meta. Sí, es importante que entendamos, hermanos, que como cristianos tenemos un propósito al ser cristianos. Y no estoy hablando aquí del propósito independiente de cada quien, si alguien tendría que ser misionero, si alguien tendría que ser pastor, si alguien va a ser médico, si alguien va a ser ortopedista, no, etcétera. No estoy hablando de ese tipo de propósitos, sino estoy hablando de un propósito al ser llamados a la persona de Cristo. El ser dirigidos por Dios hacia Cristo tiene un propósito. Y todos somos, hermanos, parte de ese mismo propósito y todos tenemos que cumplir con ese propósito, con el propósito con el que fuimos nosotros llamados. Una de las cosas más importantes en la vida de un hombre es tener el propósito. En la vida humana, hermanos, es importante tener una meta fija. Alguna vez escuché a una persona decir que uno no puede llegar a un lugar al que nunca quiso o al que nunca planeó llegar. Uno no puede llegar a una meta si nunca se fijó alguna. Si uno en su vida nunca se fija alguna meta, difícilmente llega a cumplir algún propósito que quiera o algún logro que quiera obtener en su vida porque no se trazó la meta y no continuó el camino necesario para llegar hacia esa meta. Uno sin planes puede llegar a tener cierto éxito en alguna cosa, pero verdaderamente, hermanos, las personas que tienen éxito en las cosas que emprenden es porque se fijan metas. En la vida, por ejemplo, empresarial, ustedes ven, yo que trabajo en una empresa, nos dan de repente, ¿no? Cada mes nos ponen un objetivo. Este es el objetivo que tenemos que cumplir este mes. Estos son los valores que necesitamos dar al final de este mes y gran parte de nuestro sueldo depende de alcanzar objetivos. Entonces, hermanos, tener metas en la vida cristiana definitivamente es una necesidad para vivir una vida cristiana en gozo. Este ha sido el tema central de esta carta, la vida cristiana en gozo. Pues hermanos, no se puede tener gozo en la vida cristiana si no se tienen ciertas metas o ciertos objetivos. Porque si no se tienen, hermanos, ciertas metas y ciertos objetivos, en algún momento la vida se convierte en algo monótono. Porque entonces, hermanos, si no se tiene un objetivo, yo les pregunto, ¿para qué una persona estudiaría la Biblia si no tiene objetivo? ¿Para qué una persona oraría a Dios si en eso no encuentra algún propósito? ¿Para qué una persona se levantaría un domingo temprano en la mañana y asistiría a la iglesia si en eso no hay alguna meta o algún propósito que cumplir? Las cosas que nosotros hacemos día con día, las hacemos generalmente porque tienen un propósito. Y aquellos que hacen las cosas sin propósito encuentran en su vida toda clase de cosas menos gozo. Porque entonces es una vida que se vive como en piloto automático, ¿no? Me levanto temprano porque tengo que trabajar y trabajo porque tengo que comer y como porque si no como me muero. Una vida vivida así, hermanos, es todo lo que ustedes quieran, menos una vida que tiene gozo. Por eso Pablo, hermanos, entiende que nosotros hemos sido llamados con un propósito.
Y si el cristiano, hermanos, no aprende a vivir por ese propósito, entonces será una vida cristiana de muchos tipos, menos una vida cristiana que se vive en gozo. Es por eso, hermanos, que en la vida cristiana muchas veces nos sentimos estancados, o nos sentimos desmotivados, o nos sentimos sin dirección porque se ha acabado desde nuestra perspectiva, o porque no hay ninguna meta o ningún objetivo al cual perseguimos en la vida cristiana. Y la vida cristiana, hermanos, que no tiene un objetivo, es una vida cristiana que no tiene gozo. Y una vida cristiana que no vive en gozo, entonces está muy próxima a tal vez dejar de ser cristiana. No porque potencialmente uno pueda perder la salvación. Sabemos todos aquí que hay una doctrina llamada la perseverancia de los santos, que nos dice que aquellos que realmente son llamados, que realmente fueron escogidos por Dios y aquellos que pertenecen a Dios, lo van a hacer siempre. Y en un momento, ya sea pronto o más tarde, Dios los va a regresar al redil y Dios los va a regresar a la vida cristiana. Pero hermanos, eso no significa que no podamos por mucho tiempo no estar viviendo de la manera que deberíamos de estar viviendo, o que no alcancemos todo el potencial como cristianos que podríamos alcanzar. Por eso, hermanos, es que Pablo entiende que para vivir una vida gozosa como cristianos, le tiene que enseñar a los filipenses que hay una meta, que hay un propósito con el cual fueron llamados, que hay un objetivo que se tiene que perseguir y que día con día, hermano, el cristiano tiene que trabajar por lograr cumplir el propósito con el cual ha sido llamado. Pablo lo dice en el versículo 12. Dice: no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Pablo antes, hermanos, si ustedes se recuerdan en las predicaciones anteriores, está hablando de la resurrección entre los muertos y está hablando del servicio a Dios constante y de cómo unos participamos de otros, y ya hablamos del autosacrificio y ya hablamos de la vida en la iglesia, cosas importantes. Pero cuando Pablo habla de la resurrección de los muertos y de la perfección del cristiano, dice: no pretendo yo ya haberlo alcanzado. Él dice: yo sé que no lo he alcanzado ya, no soy ya perfecto, no tengo ya todos los dones que podría yo tener, no tengo toda la sabiduría que podría guardar, no soy lo más inteligente, no soy lo más docto, no soy lo más preparado espiritualmente, ni pretendo ya hacerlo. Pero dice: sino que prosigo. Y aquí es donde yo les digo que hace el ejemplo como en una carrera, porque las palabras que está usando aquí son las mismas palabras que se utilizarían para un corredor que compite en una carrera. De hecho, una imagen muy parecida, Pablo ya la ha venido usando en otros pasajes. Algunos de esos vamos a revisarlos. Vamos a empezar primero por 1 Corintios 9, versículos 24 al 27. Vamos a leer desde el 23. Dice Pablo: y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Estos enlaces, hermanos, en los versículos, si ustedes tienen una Biblia con concordancia, esos pasajes están ligados, porque Pablo está usando las mismas palabras. Pablo está diciendo que los que corren en el estadio corren por una meta, corren para llegar a una meta, para lograr alcanzar una corona, y ese es el propósito. Y dice que los que corren así, dice, corren de tal manera para que lo puedan obtener, es decir, desgastan su cuerpo, ponen el empeño y el esfuerzo para alcanzar la meta.
Y dice que los que lo hacen así, dice, obtienen una corona corruptible y ellos se abstienen de todo. Para este entonces, hermanos, muy probablemente ya existía algo muy parecido a las Olimpiadas. ¿Sí sabían? Curiosamente también se hace cada 4 años. Pero bueno, es otro tema. Pero bueno, lo interesante aquí es que él dice que los atletas, los que competían en las Olimpiadas, se preparaban con antelación. Guardaban su cuerpo de comer ciertas cosas, guardaban a lo mejor algún tipo de entrenamiento, algún tipo de dieta, algún tipo de mentalidad, algún tipo de práctica en el deporte en el que fueran a emplearse. Y ese día, hermanos, no salían a correr a ver si podían alcanzar a terminar. Ese día no salían a correr a ver si llegaban en cuarto o en quinto. Dice Pablo que todos corren de manera que puedan alcanzar la meta. No solamente llegar y traspasarla, sino que ellos corrían de tal manera que fuera el primer lugar. Quienes compiten, hermanos, en algún deporte, no compiten pensando que van a ser el 1501, ¿no? En la escala de mejores jugadores. Todos deberían de competir por ser el uno. Y todos en su manera de pensar necesitan sentir que pueden alcanzar más alto, que pueden ser mejores, que pueden exprimir más su rendimiento de manera que sean cada vez más adecuados para ese deporte y desempeñarse mejor en ello. Pablo dice que nosotros debemos de correr también de tal manera, que nuestra vida presente es como una carrera y vamos en progresión. Y dice Pablo, corran de manera que obtengan el premio al final de la carrera. Corran de manera que obtengan el premio al final, no una corona corruptible, porque dice ellos obtienen un premio que no va a pasar de a lo mejor la gloria del momento, o de una suma económica que igual salen y lo gastan, ¿no? O lo malgastan, o lo invierten y generan más, pero es algo que con el tiempo se va a desechar y con el tiempo va a ser consumido. Pero la corona que nosotros recibiremos es una corona incorruptible. Y Pablo dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, es decir, no como a lo menso, no como al azar, no como a ver si llego, sino dice, corro de manera que lo gane. Dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, es decir, no como quien se esfuerza en vano, no como quien busca a ver si lo consigue. Dice Pablo, yo corro de manera que lo consiga. La vida cristiana, hermanos, es una vida que necesita propósito. Y la vida cristiana tiene un propósito. Y tú tienes que vivir la vida cristiana de manera que lo alcances. Porque de otra manera, hermano, entonces estás corriendo a lo loco. Estás golpeando como quien golpea al aire. Estás corriendo como el que no tiene entrenamiento, como el que no se preparó. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? Bueno, que no se puede llegar a una meta de esa manera. Que no se puede uno preparar para la carrera de la vida si uno no hace el entrenamiento debido, que uno no puede mantener el ritmo si uno no se prepara mentalmente, físicamente, espiritualmente. Otro pasaje, hermanos, muy ilustrativo al respecto está en Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Primera de Timoteo 6:12. Le dice Pablo a Timoteo, después de haberlo mandado ya a ejercer, ¿no? Mucho tiempo Timoteo anduvo al lado de Pablo, enseñándole Pablo todo lo que significaba ser un apóstol, lo que significaba ser un líder, lo que significaba ser padre espiritual de muchas iglesias. Timoteo fue muchas veces la sombra de Pablo. Pero después de eso, algún tiempo, Pablo estuvo lejos de Timoteo y dejó a Timoteo en una iglesia. Y entonces Pablo le siguió escribiendo para impulsar a su hijo en la fe, a que él desarrollara más y más su capacidad de ser un pastor, su capacidad de ser un líder, sus características como dirigente en una iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo que se acuerde de una cosa: pelea la buena batalla de la fe,
Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pablo le recuerda a Timoteo su bautismo. Le dice, tú ya hiciste la profesión de fe delante de muchos testigos, ahora te corresponde pelear la buena batalla. Porque no se acaba su vida espiritual, no se acaba su vida cristiana solamente con asistir, solamente con estar, solamente con participar de ciertas cosas o solo con escuchar ciertas cosas. La vida cristiana le demanda acción, pelea la buena batalla. Pablo ya le enseñó mucho tiempo a Timoteo lo que es ser un cristiano, lo que es orar, lo que es ayunar, lo que es padecer la persecución, lo que es mantener la predicación a pesar de las tribulaciones, lo que es adorar a Dios en medio de las tribulaciones. Pero ahora Pablo le dice a Timoteo, pelea tú la buena batalla. Esencialmente, hermanos, esto lo he venido predicando y yo sé que los he de tener bien hartos de esto, pero es que la vida cristiana, hermanos, se trata de que nosotros lo luchemos, lo hagamos, de que nosotros salgamos, de que nosotros estudiemos, de que nosotros oremos. Nadie puede vivir la vida cristiana por ti. El desarrollo cristiano, nadie te lo puede enseñar, tú lo tienes que vivir. Puede pararse el pastor enfrente y preparar sermones expositivos súper profundos, ¿no? Tener en la escuela dominical estudios exhaustivos y tener doctrina y seminario y tener a lo mejor aquí también para capacitar para pastores, misioneros y podríamos tener muchos eventos espirituales diferentes. Pero si no hay quien quiera correr y si no hay quien quiera pelear la buena batalla, eso no sirve de nada. Porque ese desarrollo cristiano, hermanos, se da personalmente, individualmente. En la iglesia también se vive cierta parte de eso, pero lo gran parte, la carne, lo profundo, hermanos, se vive en lo personal. En lo que está dentro de tu casa, en tu habitación, en tu estudio personal, ahí es donde peleas la buena batalla. En tu día a día, en tu escuela, en tu trabajo, en el transporte, en las conversaciones con los amigos del mundo, ahí se pelea la buena batalla, ahí se corre la carrera. Y nadie, hermanos, puede estar detrás de uno, esperando poderle enseñar todas las cosas para que decida bien en todas las situaciones. Otro pasaje importante, hermanos, está en Hebreos, Hebreos 12:1. Yo no me consta esto, es una suposición, pero yo digo que a Pablo le gustaban las carreras, porque usa mucho esta imagen. Fíjense otra vez este versículo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Otra vez Pablo nos da la imagen de un corredor en el camino. Y si una cosa puede hacer un corredor a medio camino es despojarse de las cosas innecesarias, ¿no? Aquellos que les gusta el automovilismo saben de esas cosas. Que los carros cada cierto tiempo buscan despojarse más del peso para intentar ser más rápido. Entonces los que fabrican autos empezaron a hacer piezas iguales a las de antes, pero de fibra de carbón, porque pesa como 10 veces menos que una de acero, como las que se hacían antes. Entonces los carros, más que tener motores más potentes, están despojándose más del peso. Entonces tienen motores que sí son más eficientes, pero que gastan menos combustible y que van más rápido porque tienen menos peso. Dice Pablo entonces que nuestro pecado, las cosas que nos tribulan, las cosas que nos impiden el avanzar, son las cosas que nos dan peso. Entonces Pablo dice, para correr esta carrera, despójate del peso y del pecado que te asedia, para que corras con paciencia la carrera que tienes por delante. Y esa carrera, hermanos, ya para concluir esta idea, es la carrera de la vida. La vida, hermanos, que vivimos es como una carrera. Y nosotros podemos vivir la vida de dos maneras, o podemos correr la carrera de dos maneras. Podemos correrla a lo loco, sin propósito, sin preparación, cargando el peso encima,
sin propósito, sin metas, sin intención de ganar nada, sin intención de avanzar en nada, y entonces estás corriendo en la vida, pero como quien corre a la aventura, dice Pablo. O puedes despojarte del peso que llevas encima, puedes quitarte el pecado que te está asediando y puedes correr con paciencia la gran carrera de la vida que te espera. No corriendo como quien no tiene propósito u objetivo, sino corriendo como quien sabe hacia dónde va y qué es lo que quiere obtener. Y las dos formas, hermano, en las dos formas estás viviendo la vida. La diferencia es lo que vas a obtener al final. La diferencia es la recompensa que encuentras en correr de una o de otra manera. Regresemos, hermanos, a nuestro pasaje en Filipenses. Filipenses 3:12. Porque solo vamos en la primera parte de este versículo, ¿verdad? Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo que también fui asido por Cristo Jesús. Asir, hermanos, es otra palabra para decir, para conseguir, para lograr alcanzar, para lograr sujetar. Asir significa abrazarte de algo, alcanzar algo y quedártelo. Entonces Pablo dice que él prosigue en la carrera, que él corre esta carrera para lograr hacerse, para lograr alcanzar a tomar algo, para lo cual él también fue tomado. La pregunta entonces, hermanos, que nos deberíamos de hacer aquí es, ¿para qué fuimos asidos por Cristo Jesús? ¿Cuál fue la meta? Porque dice Pablo que él corre para lograr hacerse de aquello, para lo cual él también fue asido. Entonces, hermanos, si nosotros no sabemos para qué hemos sido asidos, difícilmente también sabemos de qué tenemos que hacernos. ¿Cuál es el propósito otra vez? El propósito, hermanos, es alcanzar a ser, alcanzar a parecernos, ser lo más cercano a Cristo que podamos. Ese es el propósito, hermanos, el llegar a ser como Cristo Jesús. Dice el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios en Cristo Jesús. El llegar a ser como Cristo. Por eso Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado ya, porque yo sé que en el presente no soy como Cristo. No me parezco lo más que puedo a Cristo, ese es nuestro propósito, ser imágenes de Cristo. Aquellos que han podido estudiar el Génesis, el gran propósito de la humanidad fue ser un espejo de la gloria de Dios. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que Dios fuera glorificado en la imagen del hombre, en que Dios se pareciera a él en imagen y en semejanza, en ser un reflejo, no igual, obviamente, guardando las distancias, como si Dios se viera en un espejo muy pequeñito. Pero el hombre, hermanos, fue creado con el propósito de ser un espejo de la gloria de Dios en la tierra. Pero el hombre, hermanos, cayó de la gracia, el hombre cayó de la presencia de Dios, fue despojado de su presencia. Y entonces, hermanos, a través de Cristo Jesús, nosotros podemos volver a estar delante de su presencia, podemos volver a acercarnos confiadamente a su trono. Pero el propósito, hermanos, sigue siendo el mismo. Llegar a parecernos, llegar a ser un espejo de su gloria y de su poder, un espejo de la persona de Cristo. Es el propósito, hermanos, con el que nosotros hemos sido llamados. Dios nos ha llamado para que a su debido tiempo Él también nos llame delante de su presencia y en su presencia nosotros lleguemos a ser iguales a Cristo. Dice la palabra que de esa manera a Él lo hace el primogénito de entre muchos hermanos. Cuando nosotros lleguemos a ser como Cristo, Él será el primogénito entre muchos hermanos.
Entonces hemos sido llamados por Cristo para ser iguales, semejantes, reflejos de la gloria de Cristo. Entonces Pablo dice, corro de manera que en mi vida pueda parecerme a Cristo, porque ese fue el propósito con el que Cristo me tomó a mí también. Entonces, ¿cuál es el propósito de todos los creyentes, hermanos? No hablo definitivamente, les digo, no hablo del propósito específico. Hay quienes aquí van a ser a lo mejor un dentista, a lo mejor, no sé, un atleta puede ser, un músico. Esas son cosas diferentes, pero el propósito, hermanos, de nuestra vida es un reflejo de Cristo. Ese es nuestro propósito. Para eso hemos sido llamados, para que Dios se glorifique en nosotros, haciéndonos más parecidos a Cristo. Y nosotros tenemos que correr esta vida, hermanos, de manera que nosotros al final podamos alcanzar ese divino propósito. Y Pablo entiende que él no lo ha alcanzado, hermanos, porque esencialmente en esta vida nadie lo puede alcanzar. Pero tienes que correr como si sí lo pudieras alcanzar. Tienes que correr porque al final de esta vida, si corres bien la carrera, si crees en Cristo, si lo adoras, si corres esta carrera sirviéndolo a Él, entonces al final, hermano, tendrás la recompensa. Y la recompensa, hermanos, es justamente la resurrección de los muertos, la glorificación de nuestros cuerpos, para que se parezca nuestra vida más a la de Cristo, para ser semejantes a Él no solo en su muerte, sino también en su resurrección. Y así como Él fue glorificado, nosotros también vengamos a recibir un cuerpo en gloria. Ese es el premio de la carrera. Pero es el premio para los que corren pretendiendo querer alcanzarlo. Dice el versículo 3, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Esta parte es fundamental. Porque a veces, hermanos, la vida parece confusa y uno no sabe qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que tiene que decidir. Y a veces queremos que la vida cristiana se trate de muchas cosas, ¿no? Que si dejar esto o hacer aquello, o si emprender en esto, o si dejar de hacerlo, o si tengo yo que hacer tal cosa, o si tengo que dejarla de hacer. Y parece que la vida cristiana se puede desvirtuar en muchas opiniones diferentes de qué es. Pero Pablo lo resume en una sola cosa. ¿Sí se fijaron en eso? Pablo dice que él fue asido para una meta. Cristo lo llamó para un propósito: santificar su vida. Santificar su vida de tal manera que cada vez sea más Cristo y menos Pablo. Para que cada vez, decía Juan el Bautista, para que Él crezca y yo mengüe. Entonces, el propósito con el que fuimos llamados por Cristo fue para formar a Cristo en nosotros, para que dejemos de ser tanto nosotros y comencemos a ser más de Cristo. Ese es el propósito. Y Pablo dice, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, es decir, yo sé que todavía no soy lo más parecido que puedo a Cristo, yo sé que todavía no soy plenamente la imagen de Cristo. Dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. No es la receta de 20 cosas para parecerse a Cristo. Él dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. No hay tanto misterio, hermanos. No es el top 10 cosas que tengo que hacer o top 10 cosas que tengo que dejar de hacer para parecerme a Cristo. No es los 7 pasos de la receta para ser más cristiano. No se trata de traer diezmos, no se trata de rezar tantas Aves Marías, no se trata de ninguna de esas cosas. Pablo resume la vida cristiana en una sola cosa. Una cosa hago, dejando ciertamente lo que está detrás y prosiguiendo a lo que está por delante. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Soltar lo que está detrás. Qué fácil suena, hermanos, pero qué difícil a veces es para nosotros entender algo tan fácil como dejar lo que está atrás. Queremos estar en la iglesia y queremos ser hijos de Dios, pero no queremos soltar lo que traíamos. Queremos ser más santos, pero queremos traernos el mundo a la santidad.
Queremos dejar el mundo, pero a la vez no queremos dejar ciertas cosas del mundo. Queremos estar más en la iglesia, pero no soltamos el mundo. Queremos santificarnos más, pero no estamos dispuestos a entregar lo que tenemos. Y es que no se puede hacer las dos cosas, hermanos. No se puede traer las cargas del presente o del pasado, perdón, no se puede traer las cargas del pasado para seguir avanzando en la carrera. El pasaje que leíamos en Hebreos dice soltando el peso y apartándonos del pecado que nos asedia. Corramos la buena carrera, hermanos. Tienes que soltar las cosas que están atrás. Y hay muchas cosas, hermanos, que están atrás. Tu vida pasada, tus gustos de antes, las cosas que te apasionaban antes, las cosas que hacías antes, las metas de antes, el dolor de antes, el resentimiento, la venganza, el odio, la infelicidad, pero también los placeres de antes, también las opiniones de antes, las creencias de antes. Quieres avanzar en la vida cristiana, quieres correr la buena carrera, tienes que dejar ya lo que está atrás en el pasado. Una de las imágenes que el Señor Jesús da al respecto es el obrero que ve los campos blancos y que toma el trigo con sus manos y a punto de cortarlo, dice el Señor Jesucristo, mira atrás. Mira atrás porque se acuerda del pasado y en cierta forma añora lo que fue y no lo que va a hacer. Otra de las imágenes en la Biblia es el mismo pueblo de Israel. Habiendo sido llevado al desierto, anhelaba las cebollas que comía en Egipto. Por eso digo, hermanos, que parece muy fácil decir deja el pasado atrás y avanza lo que está delante. Sí, en palabras se dice muy fácil, hermano, pero requiere de ti compromiso. Requiere de ti convicción. Porque a Israel le costaba soltar las cebollas que comía en Egipto. Y para nosotros es muy fácil la decisión, ¿no? Delante tenía una tierra que fluía leche y miel y ellos añoraban comer cebollas en Egipto y nosotros nos burlamos de eso, ¿no? Pero hermanos, Egipto es nada más un reflejo de lo que nosotros mismos somos. Porque teniendo tan grandes cosas delante de nosotros, hermosas cosas, bendiciones, prosperidad, riqueza espiritual, amor, mansedumbre, dominio propio, templanza, compasión, misericordia delante de nosotros, parece que nos gusta el pasado. Y se nos olvida que en el pasado no éramos felices, que en el pasado, dice, hace rato leía con Merari el versículo que dice, estábamos sin esperanza, sin Dios, ajenos a los pactos de Israel, ajenos a sus promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Se nos olvida que así estábamos. Y a veces añoramos lo que fue, sin darnos cuenta que en ese entonces no teníamos esperanza. Pero Pablo dice, una cosa hago, desechando ciertamente o dejando atrás las cosas que están en el pasado y extendiéndome hacia lo que está por delante. Cuando hermanos, cuando sientan que la vida cristiana se les está estancando, háganse esta pregunta. ¿Estoy dejando lo que está atrás en el pasado? ¿Y prosigo hacia lo que está delante? Porque esta clase de confusiones y estos estancamientos, hermano, pasa por eso. Porque quieres cargar lo que está atrás. Porque quieres correr la carrera, pero quieres ponerte la mochila con las piedras. Y luego que te cansas del camino y se te hace pesado y sientes que vas muy lento y que no progresas, te preguntas por qué. Porque estás cargando todo lo del pasado. ¿Quieres correr la buena carrera? ¿Quieres sentir que avanzas? ¿Quieres sentir que la vida cristiana progresa? No es que Dios esté fallando a sus promesas.
No es que a Dios se le olvide tus esfuerzos, es que tú mismo estás cargando el peso del pasado. Es que tú mismo estás queriendo cargar y arrastrar al mundo contigo. Y no puedes avanzar si no sueltas las cosas. Ciertamente, dice Pablo, lo que queda detrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Aquí Pablo dice así que todos los que somos perfectos, pero tal vez dice John MacArthur en su Biblia con comentarios, que no se refiere a que seamos perfectos en el sentido de que ya estamos completos, sino se refiere a los que han sido llamados por Dios, los que han sido justificados. Dice, aquellos que han sido justificados, esto mismo tenemos que sentir, la necesidad de avanzar en la vida cristiana. Ese debería ser nuestro común acuerdo, avanzar en la carrera cristiana. Empujarnos unos a otros hacia la santificación, hacia la purificación, hacia la edificación de una iglesia con un mismo sentir, en un mismo evangelio, en un mismo Señor, en un mismo bautismo. Y dice, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Es decir, aquellos que corren la carrera de esta manera, aquellos que dejan el pasado atrás, aquellos que dejan sus cargas atrás, aquellos que dejan su vida egoísta, personal, de propósitos personales, de metas individuales atrás y avanzan en la carrera cristiana, dice que si otra cosa sienten, también Dios se los va a revelar. Es decir, aquellos que todavía no captan esto, si ellos hacen lo que el apóstol dijo, es decir, dejan el pasado atrás y siguen adelante, a su debido tiempo el Señor los corrige. A su debido tiempo Dios los hace entrar en razón, en el mismo sentir. Ya yo les decía hace algún tiempo que una expresión de una iglesia bíblica y espiritual es que se desarrolla un mismo sentimiento en personas muy diferentes. En personas con contextos muy diferentes, con edades muy diferentes, se logra desarrollar un mismo sentir. Pablo aquí también nos lo desliza, que una iglesia que vive de esta manera desarrolla un mismo sentir para crecer, para madurar, para santificarse. Y dice que aquellos que no se sienten muy así, si hacen eso que Pablo dijo que podemos hacer, entonces en su momento también somos llamados por Dios de la misma manera. Dice, pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Y termina diciendo, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Bueno, hermanos, aquí está más que claro. Todo lo que Pablo estaba diciendo al principio era para terminar diciendo esto al final. Sean imitadores de mí. No pretendo yo ya haber alcanzado la vida espiritual máxima y la revelación máxima, pero dice, prosigo al blanco, dejando lo que está atrás, extendiéndome a lo que está delante, desarrollando un mismo sentir con la iglesia, priorizando la meta por la que Dios me ha llamado, que es parecerme cada día más y más a Cristo. Para terminar diciéndonos, esto no es un llamado de un apóstol, es el llamado del cristiano. Porque si Pablo no pone aquí, sed imitadores de mí, cualquiera podría salirse diciendo, bueno, es que Pablo era un apóstol. Es que Pablo tenía un llamado diferente. Es que él tenía otro tipo de revelación y pues yo no tan así. Pero Pablo termina diciendo, sean imitadores de mí. Y de todos los que hemos hecho esto, dice, somos ejemplo para ustedes. ¿Qué quiere decir? Que esta manera de vivir, hermanos, es la manera de vivir del cristiano. ¿Se sienten estancados en su vida espiritual? Háganse esa pregunta. ¿Estoy dejando el pasado atrás? ¿Estoy dejando el mundo atrás? ¿Estoy dejando de ser cada día más Paco, Servando, Estefanía, Félix? ¿Estoy dejando de ser Livni? ¿Estoy dejando de ser Merari para convertirme más y más en Cristo?
porque no puedo, hermanos, avanzar si no suelto. Y mientras yo no suelte, hermanos, voy a estar estancado. Y sí, vas a tener tus tiempos de oración y lo mejor que vas a escuchar es silencio. A lo mejor a lo que vas a llegar es a sentir silencio. Y vas a leer tu palabra y lo mejor que vas a llegar a entender son las palabras complicadas que ahí dice. Y vas a dejar de comer y lo único que vas a obtener es dejar de subir de peso. Pero si quieres avanzar en la vida cristiana, necesitas entender que tienes un propósito, parecerte más a Cristo, y que tu vida se tiene que tratar de soltar al mundo para ser más como Cristo. ¿Qué decisiones tengas que tomar? ¿Qué cosas tienes que dejar? ¿Qué cosas tienes que empezar a hacer? Bueno, eso ya te lo dejo a tu criterio. Tienes que orar, tienes que preguntarle al Señor y tienes que obedecer a lo que Él te diga. Amén. Voy a terminar con una oración.